Hola, ¿cómo andan? Buenas noches. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Está fresco. Abríguense, cuídense. Hoy vamos a tener la alegría de compartir un pedacito de la Biblia, dos pedacitos de la Biblia, ¿sí? Muy lindos, muy significativos. Reflexionando un poquito, el que vamos a arrancar leyendo está en el libro de los Hebreos, ¿sí? Es una carta de San Pablo. Y tiene mucho que ver con nuestra vida espiritual. Vieron que nuestra vida espiritual no es una cosa estática. No es que uno tiene un encuentro con Dios y ya está, ya me gané el cielo, ¿no? Vieron que hay gente que habla de la fe y expresa, a veces yo he escuchado mucha gente cuando habla del testimonio, vieron cuando habla del testimonio y dicen, yo me convertí en el año tanto, sí, me pasó esto, aquello. Y hablan de la conversión como de un punto que inició y terminó. Me convertí, ¿no? Dicen la expresión. Conversión. Hablamos de conversión. ¿Qué significa conversión? Hablamos de conversión como el hecho de habernos encontrado con Dios y de repente empezar a tener fe en Él, ¿sí? Por eso es que se habla de conversión. Lo vimos mucho en el tema del seminario de vida, cuando vimos el seminario de vida. La conversión viene de ese cambio, ¿sí? Me convierto en algo, de un cambio de sentido, de iba para un lado, ahora voy para otro lado. Entonces, no podemos nosotros en realidad hablar de un proceso que fue una sola vez, ¿sí? Que ocurrió y ya está. Otros predicadores, a mi gusto más acertados, hablan de la conversión como un proceso que tiene un inicio, pero que no va a tener un final, ¿sí? Excepto en aquel momento en que nos encontremos con esa puerta, que es la muerte, para el encuentro cara a cara, como cantamos a veces, con Dios, ¿sí? Pero no hablan de un proceso de un instante, ¿sí? O de un momento, o un proceso terminado, sino de un proceso que realmente es un inicio, ¿sí? De este caminar la fe. Aguárdame un segundo, por favor. Y yo, bueno, yo iba a hablar acá, hoy me abandonó Juan, iba a estar Juan acá, que era vieron que es mi co-conductor, pero bueno, me abandonó. Y ahí viene, ahí viene mi co-conductor, que estaba ahí, de- estaba acá, dieron detrás de cámara, tomando mate. Es una breve información Estamos hablando de la... no, es una pequeña introducción, tenemos varias cosas ahí. De la conversión. Mi pregunta es la siguiente. Por ejemplo, usted que está de novio, ¿no? ¿Usted está de novio? Sí. No, porque muchas chicas me han preguntado pues, también por eso, ¿no? ¿Quién? Chicas del grupo me preguntan, che, Juan está de novio, y yo digo, bueno, yo no lo sé. Entonces yo en principio quisiera eh, dejar en claro, o sea, ¿estás de Sí, novio? sí, Estás de sí. novio. Vos Felizmente. ya la... eso está... no sé, no puedo hablar. Vos ya digamos que la tenés asegurada ya esta chica al lado tuyo hasta la eternidad, o es algo que uno tiene No, que ir conquistando hasta el último momento. ¿Qué sí. opinas? ¿Sí? Nada, sí, es como una flor. Porque si la regás mucho, se muere, se ahoga. Y si no la regás directamente, también se muere. Eso Entonces, no, de verdad que no me lo esperaba. Pero bueno, así es la o sea, vida, pero algo que como hay que cuidar, el digamos. matrimonio, la buena Algo, noche. algo que hay que cuidar, digamos. Tal No cual. es que por más que parezca, porque uno la ve cuando te ve, que está como así, como realmente obnubilada, encandilada por tu belleza, eh, no está todo dicho, digamos. No, Es no. algo bueno, No es un cactus. no es un... El cactus. ¿Vieron? Parece la película esa antigua de Gardiner, que vieron que el hombre en realidad era jardinero y lo tomaban, ¿viste? ¿La viste vos esa? Que No. lo toman y el tipo daba ejemplos de la jardinería y lo tomaban como economista, era muy buena la peli de Gardiner, a Me gente, suena igual. gente como Hugo y Andrea, gente grande, la puede conocer a la película. Mr. Gardiner, fíjense, está muy buena. Bueno, entonces con la fe pasa un poco lo mismo. ¿A qué Acá me vas, dice Hugo Fabi? que no la conoce. Bueno,
¿A qué va Fabri con esta ¿A qué pregunta? voy? Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 4. Perdón, capítulo... Esperen, me parece que no es el 4, esto es el 3 todavía. Sí, no sé por qué dice 4 ahí arriba, pero sí, es el 3. Capítulo 3, versículo 7. ¿Sí? En adelante. Dice lo siguiente: por lo tanto, como dice el Espíritu Santo, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión, el día de la tentación en el desierto, cuando sus padres me tentaron poniéndome a prueba, aunque habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me irrité contra aquella generación y dije, su corazón está siempre extraviado, y no han conocido mis caminos. Entonces juré en mi indignación, jamás entrarán en mi reposo. Tengan cuidado, hermanos, no sea que alguno de ustedes tenga un corazón tan malo que se aparte de Dios, del Dios viviente por su incredulidad. Antes bien, anímense mutuamente cada día mientras dure este hoy, a fin de que nadie se endurezca seducido por el pecado, porque hemos llegado a ser partícipes de Cristo con tal que mantengamos firmemente hasta el fin nuestra actitud inicial. Cuando la Escritura dice, si hoy escuchan su voz, no endurezcan su corazón como en el tiempo de la rebelión. ¿Quiénes son los que se rebelaron después de haberlo escuchado? ¿No son todos aquellos que salieron de Egipto, conducidos por Moisés, y contra quienes se irritó Dios durante 40 años? ¿No fue contra los que habían pecado y cuyos cadáveres quedaron tendidos en el desierto? ¿Y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo, sino a los mismos que le habían desobedecido? Así vemos que aquellos no pudieron entrar por su falta de fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Más allá del lenguaje duro que podemos encontrar en este versículo de la Biblia, es muy significativo. Particularmente, San Pablo habla con ejemplos propio del judaísmo, ¿sí? Porque es una carta que está escrita a los hebreos, ¿sí? Pero él habla de algo muy lindo y muy pintoresco y gráfico para nuestra vida, que es el paso del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto a la libertad. Más allá de que era libertad, estaban en el desierto, pero era libertad, ¿sí? Entonces nos suele pasar eso, a nosotros los cristianos nos pasa mucho. Dentro del cristianismo, Jesús viene a cumplir también esa nueva imagen del Moisés. Es el nuevo Moisés para nosotros. ¿Por qué? Porque saca a las personas de la esclavitud, del pecado, a la libertad, ¿sí? Y nosotros vemos, ya acá me dice el machete, ¿sí? Tenemos una primera conversión que sería esta luna de miel como la que podemos escuchar de Juan, que está viviendo esa luna de miel romántica, ¿no? En la cual uno vive enamorado de Dios, ¿sí? En la cual vos te encontraste con Dios y de repente tu vida cambió de colores, ¿sí? Uno lo ve contento, la gente canta. Vieron que pasa mucho eso con los que te cuentan, sí, yo estaba triste, ahora estoy recontento. Vivimos una luna de miel espiritual con Dios, de repente en nuestro, si se puede denominar primera conversión, ¿sí? Y el hecho de decir primera nos da la pauta de que uno puede llegar a pensar en que hay otras, ¿sí? Y no lo digo yo, hay santos de la iglesia, ¿sí?, que han escrito sobre lo que es la segunda conversión. ¿Por qué? Porque nos pasa mucho de que viene una crisis entre medio, ¿sí? Cuando pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Cuando parece que Dios no nos va a dar lo que nosotros queremos, ¿sí? Porque también el apóstol Santiago habla mucho en su carta, dice, ustedes piden y no reciben porque piden mal, porque piden para satisfacer sus propios deseos, dice el apóstol Santiago. Después también nos puede llegar como al pueblo de Israel. El pueblo de Israel en un momento en el desierto, fíjense lo lindo de esto, se enojan con Moisés porque dice que extrañaban comer cebolla. Estaban en el desierto en el cual comían maná, comían codornices que Dios le mandaba, pero no estaba pedido ya. ¿Viste? Vos que no cocinas mucho. Y sos más bien de pedido ya. Viste que Andrea no sabe cocinar muy bien. Me dijeron. ¿Cocina bien? Sí. Bueno. No estaba pedido ya ahí. Entonces, tienen que confiar en Dios y de repente extrañaban la cebolla. Los tipos se enojaron con Dios porque extrañaban la cebolla y le hacían pelea a Moisés. Y en nuestra vida pasa lo mismo. Muchas veces vos, viste, como que empezás a tener una vida que en principio está todo bárbaro
pero de repente empezás a extrañar aquellas cosas que vivías en tu tiempo de no estar con Dios ante las soledades, ante las crisis, ante la prueba, por así decirlo, ¿sí? Y es que de repente que creer en Dios es una cuestión aburrida, una cuestión de que tengo que dejar de salir al boliche, tengo que dejar de drogarme, tengo que de 5 novias que tenía, tengo que elegir una, ¿sí? Vos te reís, se ríe Andrea porque debe tener varios, pero en la gente que va a predicar a, por ejemplo, Nigeria, en Nigeria la gente es mayormente musulmán. Y cuando se convierte al cristianismo no saben qué hacer con la... Viste que tienen varias esposas. Claro. Es todo un problema. Es todo un problema. Entonces uno, parece gracioso, pero los misioneros que van a predicar en esas zonas se encuentran con cuestiones culturales muy importantes. Monogámicos no. Claro, allá no hay monogamia en principio. Entonces era todo un problema, porque aparte, ¿qué pasaba? Los hijos de las personas, de las señoras que decían, no, con ella no me quedo, quedaban abandonados también. Era un lío. Claro. Es muy delicado el tema. Pero entonces, de repente uno piensa, cambiando de tema, volviendo a la prédica, tengo que abandonar todo esto y de repente lo extraño. ¿Viste? Como que lo extraño. Extraño estar de joda, andar ahí en alguna cosita que andaba, ¿no? Vos que estás ahí escuchando y sabrás cuál será lo tuyo, ¿no? Pero de repente necesitamos, ante esa crisis en la cual yo extraño la cebolla que yo me comía, pero era esclavo, pero no importa, comía cebolla, el tipo no importó lo de la libertad. Y a veces preferimos ser esclavo con tal de tener alguna comodidad, ¿viste? Porque el esclavo le dan el morfi, no tiene que preocuparse. Tenían hambre en ese momento. Querían comer cebolla, no tenían hambre, si tenían el maná, tenían la codorniz que Dios mandaba en el desierto, pero ellos querían comer cebolla, ¿viste? Otra cosa. Extrañaban ese otro gustito que se daban, pero era propio de la esclavitud, como nos pasa a nosotros, ¿viste? Uy, extraño estar de caravana toda la semana, como te pasa a vos, por ejemplo. Me contás a veces. Entonces, eso. Y vos decís, no, pero es esa cosa que, porque no me llena algo, entonces empiezo con la crisis. Y ahí es cuando entra esto que hablamos de la segunda conversión. ¿Sí? La segunda conversión, cuando yo tengo que reenamorarme, pero no es que yo tengo que reenamorarme, sino que hay alguien que me busca a mí para reenamorarme. Y ahí podemos ver, por ejemplo, lo que le pasa al profeta Oseas, ¿sí? El profeta Oseas tiene algo muy simbólico, que él arranca su predicación, si arrancamos el libro de Oseas a leerlo, cuando Dios lo invita, le ordena, lo exhorta a que se case con una prostituta, a Oseas. Oseas es un profeta. Imagínate que a Hugo, por ejemplo, un hombre santo, como nosotros lo vemos en la iglesia, Dios le mande a casarse con una prostituta. Entonces uno dice, y él dice que ese es el símbolo de la infidelidad de Israel y que él va a volver a enamorarla. Es muy linda la parte que dice, yo la voy a llevar al desierto y ahí le voy a hablar a su corazón y la voy a enamorar, le dice. ¿No? Entonces, nosotros, Dios muchas veces nos lleva al desierto. El desierto en la Biblia lo vemos en muchos santos importantes, uno muy particular que vivía en el desierto y que uno quiere mucho es Juan Bautista, ¿sí? En el desierto uno experimenta la soledad, la falta de comodidades y la dependencia de Dios. El pueblo de Israel caminó 40 años en el desierto, ¿sí? Antes de entrar en la tierra prometida, antes de llegar a la promesa que Dios tiene para tu vida, hay un desierto. Entonces, ese desierto, ahí es donde Dios te va a enamorar de nuevo, ¿sí? Porque todo lo que nos pasa en nuestra vida va en clave de entrar en el cielo, ¿sí? Eso es por eso lo que hablaba acá en la carta a los Hebreos, ¿no? Que lo que habla él, que al final termina diciendo, así vemos que aquellos que no pudieron entrar por su falta de fe, ¿entrar en dónde? En el reposo de Dios, plantea acá San Pablo. Y ese reposo de Dios nosotros hoy en día lo llamamos vida eterna, ¿sí? Él estaba hablando a un pueblo, a una comunidad que provenía del judaísmo, por eso le hablaba también con términos propios del judaísmo, pero nosotros vivimos esta vida nuestra en clave de llegar al cielo, ¿sí? Pero de repente enamorarnos de Dios requiere, no es otra cosa más que el fruto del amor, más que el fruto de enamorarnos perdidamente de su presencia. Si yo no tengo un buen encuentro con el Espíritu Santo, yo obviamente voy a extrañar la cebolla, voy a extrañar estar de joda, voy a extrañar aquello que quizás antes me llenaba y hoy en día no, mis adicciones, ¿sí? Porque aparte vivimos, nosotros particularmente hoy en día en este tiempo que vivimos, en esta etapa de la humanidad, vivimos una vida
que es muy estresante, muy monótona en un montón de cuestiones. Y por eso la neurosis son un montón de actos repetitivos que tenemos las personas y de escape de la realidad. Nuestra psiquis tiende a buscar esos comportamientos neuróticos, ¿sí? Entonces, con Dios nosotros vamos sanando todas esas expresiones de nuestra vida para que sea una vida más sana, ¿sí? Porque somos seres espirituales, aunque no parezca, ¿sí? No hay una aplicación que te dice, ¿cómo anda tu espíritu? Te tenés que descargar la app del Espíritu Santo, ¿entendés? A ver, vamos a medir cómo anda el espíritu. No tenés ninguna que te lo mida, ¿entendés? No está en el Play Store o en el App Store para aquellos que usan Apple. Claro. ¿Entendés? Porque Andrea, por ejemplo, usa Apple porque es fashion, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos esa necesidad de que Dios nos enamore. Por eso toda nuestra fe, en realidad, se basa en el amor. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Cuál es el mandamiento? Dice, yo no vengo a sacar la ley, ni a dar un mandamiento nuevo, dice, pero hay uno con el que resumimos todo, ¿no? ¿Cuál es? Amar a tu prójimo como a ti El mismo. amor, muy bien, amar a Dios y amar al prójimo, ¿sí? En el amor, porque si yo amo, no mato. Si yo no amo, no le afano la novia a mi amigo, ¿sí? O mi amiga, o la amiga a la amiga, ¿no? Que las chicas también se afanan a los novios. No robo, ¿sí? No engaño a mi esposa, ¿sí? Y todo lo que vemos, los 10 mandamientos famosos de Moisés en el desierto, ¿sí? En el cual Dios les daba como una norma de conducta al pueblo de Israel, Jesús dijo, hay una cosa que lo resume todo, es el amor, ¿sí? ¿O no? ¿Qué te parece a vos? Sí. Es fantástico lo que dijo Jesús. Pero Bueno, entonces en ya eso, sin y amor no sirve de nada. claro, San Pablo decía, por más que yo haga todo lo mejor del mundo, si lo hago sin amor, es como que queda vacío, ¿no? Entonces, en nuestra vida se da lo mismo. Y en la relación con Dios lo que necesitamos es amor. Es amor. Pero es el amor hacia Dios. Y el amor hacia Dios también, como decía San Juan, sí o sí se tiene que traducir en amor a los demás. Sí o sí, no hay. Bueno, sí, yo a Dios la verdad que lo amo, fantástico, pero no me hablé del otro que lo odio, no aguanto a la gente. No, claro, tiene que haber de entrega de amor, es hacia arriba y hacia allá. ¿Sí? ¿Cómo era esa palabra que decía el que dice no amar a su prójimo no conoce a Dios? Claro, dice, porque aquel que ama a Dios, a quien no ve, y no ama a su hermano, a quien ve es un mentiroso, dice, porque Dios es amor. Al Creo que es par, primera de Juan, al par. del apóstol, sí, el apóstol Juan, que no es Juan, él no es menos amor, dice. Entonces, bueno, es eso, es en esa sintonía que nuestra relación con Dios, que nuestra fe crece. Y no le tengas miedo a tu crisis y a tu desierto. Porque si la vivís a tu vida con clave de cielo, la realidad es otra. Ojo, es re difícil. Es lo que hablamos la vez pasada cuando hablamos ¿se acuerdan de los macabeos, no? De la esperanza en la resurrección. Uno vive la vida, porque si no, vidas como la de Maximiliano Kolbe, que el tipo en una cámara de gas entrega su vida por una persona que no conocía. ¿Sí? No es un santo que resucitó muerto, nada. El tipo dio su vida en una cámara de gas. ¿Entendés? No es que eso es una cosa fantástica. Si no vivimos nuestra vida con esa sintonía, y sí, va a ser desesperante, vamos a extrañar la joda, los excesos, porque no podés aguantar la vida. No la podés aguantar. Aún teniendo todo o aún faltándote todo, la vida sería inaguantable. ¿Sí? Estaríamos vacíos. Como dijo San Agustín, un santo que anduvo por todos lados, ese sí que hizo de todo, ¿sí? Un santo que anduvo por todos lados dijo, nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta descansar a tu lado. Por eso, qué importante, cuando vos te vas a orar, ¿vieron que Jesús dice, cuando te vayas a orar, cerrá la puerta, no te pongas así en el medio del patio con los brazos levantados, aleluya, no, para que te vean. No, claro, ¿viste? Porque Jesús dice, no, Dios que está en lo secreto te va a recompensar. Andá a lo secreto. Está bien, si alguien entra en tu habitación y te ve con los brazos levantados, bueno, pero no te pongas en el medio de la Los calle. fariseos. Claro, había gente en el barrio que le gustaba, viste, mostrarse. Jesús dice, no lo hagas así porque realmente en la intimidad, pues necesitas intimidad con Dios. Pero en esa intimidad, cuando te vayas a orar, pedile a Dios que aquiete tu
tu espíritu, que lo enamore, ¿sí? Que le haga mimos, que lo abrace, que lo cuide, que te llene del Espíritu Santo. Y así te va a dar algo que es muy difícil conseguir en estos tiempos, que se llama paz. ¿Eh? Así que bueno, el mensaje de hoy, no sé cuánto tiempo nos queda, resumiendo un poquito, es esto, ¿no? De que esa fe que es imposible de medir y que cada uno de nosotros tiene sus tiempos, sus procesos, sus momentos en los que crece, sus momentos en los que no tiene fe, en los que quiere largar todo, sus momentos en los que extraña la cebolla, sus momentos en los que se morfa una cebolla. Amén. Esa fe necesita ser lleno de Dios, ¿sí? Porque no importa lo que caigas, no importa lo que caigas, lo que importa es que tengas una conciencia de vida eterna, que Dios vaya sanando tu vida con una experiencia de amor, una experiencia de amor que no tiene límites, que no depende de algo en particular, sino solamente de ese amor, esa muerte en la cruz, la resurrección de Jesús, que hace de ese nuevo Moisés, que nos saca de la esclavitud a la libertad, ¿sí? Pedir a la gracia del Espíritu Santo, devolver esa conversión, de si te sentís frío, de si es verdad. Y allí, la verdad que hace como 20 años estoy en la iglesia. Vos a veces ves gente en la iglesia, hace 20 años que está, y vos decís, ¿para qué está? Gente que estuvo en la iglesia, y vos no podés creer cómo aquel que te predicó, hoy en día no está más en la iglesia. Y pasa. El mismo San Pablo dice en una parte, dice, ojo, no vaya a ser que yo, después de haber predicado a los demás, quede descalificado, lo dice San Pablo. Fíjense, voy a hablar un poco la experiencia del atleta, ¿no? De la carrera. Puntualmente la carrera, el atleta y la carrera. Y dice, no vaya a ser que yo después de haber predicado a los demás quede descalificado. O sea que no se podía relajar. Pero esto no es una cuestión de entrenamiento, ¿viste? Que tengo que ir, no me tengo 84 Padre Nuestro, 24 Ave María, Gloria al Padre. No, esto es cuestión de amor. No hay un ejercicio así que más allá de los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, del cual Juan es devoto, más allá de eso, pero es amor, esto es amor. Dios es amor. Y entonces yo me tengo que enamorar de Dios. Y Él me va a enamorar. No depende de mí, ¿eh? No es que yo me lo tengo que levantar a Dios, no. Dios me va a enamorar. Dios me va a enamorar. ¿Sí? Así que bueno, que Dios los bendiga. Déjense enamorar de Dios, de aquel que los ama. Y vean el ejemplo de Oseas. Dios le dijo, en esa infidelidad, en ese yo te voy a enamorar. Te voy a llevar al desierto y te voy a enamorar. Que Dios los bendiga un montón, una alegría de poder vernos aunque sea de esta manera. Espero que estén bien y bueno, y que este momento de oración lo puedan vivir llenos de Espíritu Santo, ¿sí? Dios los bendiga, gracias por la compañía. Un pequeño corte, nos preparamos, aprovechen para ir al baño, hacer todo lo que tengan que hacer, así ya quedamos listos y dispuestos para la oración, ¿sí?